¿Cuál es el objetivo del uso de la pelota de Bobath? Nos ayuda a inhibir los reflejos patológicos, que es lo más importante de este método. Favorece el movimiento, mantiene y aumenta la movilidad articular y la fuerza muscular, estimula las reacciones de enderezamiento, equilibrio y defensa. Los principios del tratamiento: tener una base de adaptación a la pelota, alineación correcta del paciente. Los ejercicios deben de ser progresivos y de acuerdo con los objetivos. Se realizarán cambios posturales. La correcta colocación del paciente serán esenciales para dar estabilidad y seguridad. Aquí tenemos una imagen, nombre de la posición, que tenemos una sedente neutra en pelota. ¿Y qué respuesta vamos a encontrar? Cambios de tono para mantener el equilibrio. La pelvis tiene una acción de contracción muscular para estabilizar. En una sedente con movimientos laterales, ¿qué respuesta vamos a encontrar? El hombro que baja presenta una protección de ABD. Y aquí hay una definición o una características que les he mencionado mucho en clases. Vamos a facilitar, vamos a ayudar a que de estructuras que tienen movimiento ayudan a las estructuras que no tienen movimiento por medio de la irradiación. Si nosotros nos vamos de un lado y nuestro pequeño hace un ABD por protección para estabilizarse y no podía mover ese miembro, ahí estamos reaccionando por medio de irradiación. Que ese es el objetivo, ¿no? Mejorar. En posición sedente, ya realizar movimientos anteroposteriores. ¿Cuáles son las respuestas? Se presentan cambios de tono, despiertan las reacciones de protección de extremidades. En decúbito prono, hay que esperar que el paciente se adapte y vigilar simetrías. Aquí más que nada para una extensión de cabeza, lo utilizamos mucho para los bebés. También en decúbito prono, ¿qué otras respuestas encontramos? En sentido anterior, si la percepción del paciente es tener una caída, existir un patrón extensor para meter los brazos. En sentido posterior, igual si percibe una caída, patrón extensión de miembros pélvicos. Y nota, hay que vigilar simetrías, si realmente hay una respuesta, si no hay respuesta, si la actividad es asimétrica o simétrica. En decúbito prono con movimientos en diagonal, la respuesta muscular en una diagonal anterior se presentará un patrón extensor en miembro superior derecho y flexor en miembro inferior izquierdo. Si es posterior, si es una diagonal posterior, se presentará un patrón extensor de miembro pélvico izquierdo. Ahora vamos a hablar del balancín terapéutico. Esto es un instrumento esencial y básico para un fisioterapeuta. El paciente debe tener reacciones de enderezamiento hasta bipedestación. No debe presentar enfermedades graves del sistema vestibular ni crisis convulsiva no controladas. ¿Cuál es el objetivo del balancín? Mejorar coordinación, mejorar equilibrio estático y dinámico, mejorar el tiempo de reacción ante ciertas situaciones, incrementar la fuerza muscular, mejorar ajustes espacios temporales, mejorar el sentido del ritmo. ¿Cuáles son los principios del tratamiento? El paciente debe tener una fase de adaptación al balancín. Se tiene que adaptar a él. Los ejercicios son progresivos y deberán incrementarse de menor a mayor grado de complejidad, debido a que les va a dar miedo por los movimientos. Y evitar las caídas más que nada. Colocación del terapeuta para una buena estabilidad será la clave para la correcta terapia del pequeño. Y tener una alineación postural correcta, tanto de los terapeutas como del paciente. La aplicación de la técnica: el paciente colocado en posición de bipedestación, como vemos en la imagen, miembros inferiores en ABD,
conforme al paciente los vaya dominando. Los ejercicios van de lo más sencillo a lo más complejo. Aquí tenemos una posición neutra de balancín con miembros superiores hacia los lados. Tiene una posición de adaptación. Cargas de peso laterales, como vemos en la imagen. La respuesta va a ser las articulaciones derechas que bajan, hombro y cadera presentan una respuesta extensora de cocontracción para estabilidad. Las articulaciones izquierdas que quedan a lo alto, hombro y cadera presentan movilidad para equilibrar. Esto se cambia al hemicuerpo izquierdo con el balancín. La posición neutra de balancín con miembros superiores hacia el frente, como vemos en la imagen. También tenemos movimientos de cargas de peso laterales. Las respuestas esperadas serían las articulaciones derechas que bajan, presentan las respuestas extensoras de cocontracción para estabilidad. Y las articulaciones izquierdas que quedan en lo alto, hombro, pueden presentar movilidad para equilibrar. Esto se cambia al hemicuerpo izquierdo con el balancín. Postura del balancín, una posición neutra con los brazos a los costados. Peso laterales con los brazos a los costados. Las respuestas, las articulaciones derechas que bajan, tienen una respuesta extensora de cocontracción para estabilidad y las articulaciones izquierdas que quedan a lo alto, hombro y cadera presentan movilidad para equilibrar. Ahora hablaremos de los bastones largos. Tiene una función principal, mejorar estabilidad, coordinación y equilibrio. El tamaño debe ser proporcional a la altura del paciente, es decir, a la altura de los hombros. No hay que olvidar eso. ¿Cuál es el objetivo? Mantener o aumentar el rango de movilidad articular. Favorecer la inhibición recíproca y cocontracción de grupos musculares. La coordinación, reacciones de enderezamiento y reacciones de equilibrio. Los principios del tratamiento. Los ejercicios deberán ser progresivos. Correcta coordinación con órdenes precisas. El terapeuta se colocará siempre del lado afectado o posterior, según el ejercicio a realizar, no hay que olvidarlo. Los bastones deben estar separados a la misma distancia. Se realizarán ejercicios con cambios posturales. Los bastones están representados por dos colores, rojo y azul, para facilitar las indicaciones y la lateralización, más que nada para el aprendizaje del paciente. ¿Cuál es la función principal? La primera, a nivel vestíbulo-cerebelo, se encarga de controlar y regular el equilibrio corporal y los movimientos oculares. A nivel de cerebelo-cerebelo, funciones cognitivas. Y a nivel de espino-cerebelo, regula los movimientos de las extremidades y tronco. Hago mucho énfasis en ello debido a que los materiales que estamos ocupando en este momento van a facilitar y van a ayudar a estas áreas para que nuestros pacientes logren tener una movilidad y logren inhibir esos patrones y esos reflejos. La aplicación de la técnica se realizará de forma progresiva. La dificultad va de menor a mayor, de sedente a bipedestación. En posición sedente, se indica al paciente cómo tomar los bastones y la posición correcta. El paciente en bipedestación, movilización, bastones separados a la misma distancia en cada brazo. Lado afectado deberá ser identificado, pues es hacia donde debe dirigir la mirada. El terapeuta siempre debe estar estabilizando y dirigiendo el movimiento del lado afectado. La mirada siempre debe estar en el bastón, que se mantiene fijo. Los movimientos iniciales son simples y sencillos, hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado y por último giros. Órdenes complejas, movimientos homólogos. El terapeuta se coloca detrás del paciente para mayor estabilidad. El paciente realiza movimientos laterales con los dos bastones al mismo tiempo. El terapeuta solo guía el movimiento del lado afectado. Una vez que el paciente logre la coordinación de movimientos, dejar que el paciente realice en forma activa.
Posición bipedestación, órdenes complejas, heterolateral. El paciente va a estar en bipedestación. El terapeuta se coloca del lado afectado. Una vez que domine el movimiento, el paciente se le pide que levante el bastón del lado contrario. Y una vez que domine el movimiento cruzado o heterolateral, se le pide que combine los movimientos recíprocos. Bueno, esto es todo de mi parte, chicos, en cuanto al método Bobat. Muchas gracias.